Para revisar la actualidad internacional, comenzamos como siempre con lo más importante en el mundo en las últimas horas. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó este miércoles la ley que pone fin al cierre gubernamental más largo de la historia en Estados Unidos tras 43 días de un duro pulso político entre republicanos y demócratas. Trump firmó la normativa que poco antes había aprobado la mayoría republicana en la Cámara de Representantes por 222 votos a favor y 209 en contra. Hoy estamos enviando un mensaje claro de que nunca cederemos ante la extorsión, porque eso es lo que fue. Intentaron extorsionar. Los demócratas intentaron extorsionar a nuestro país. La parálisis presupuestaria obligó a despedir temporalmente a cientos de miles de funcionarios, provocó la cancelación de miles de vuelos y la angustia entre familias que dependían de ayudas públicas para subsistir. La aritmética parlamentaria favoreció a los republicanos, que tienen una mayoría muy ajustada en el Congreso, pero que han mostrado mejor disciplina de voto en ambas cámaras. Los demócratas, en cambio, aparecieron al final divididos entre un liderazgo que quería mantener el pulso con el gobierno y ciertos legisladores moderados que optaron por romper filas. Los esfuerzos de la bancada demócrata para intentar reabrir toda la gran discusión sobre los subsidios para la cobertura sanitaria pública universal en todo el país, que vence a finales de año, acabaron frustrados. Los republicanos aducen que esos subsidios solo deberían ayudar a los sectores más desprotegidos y no extenderse de forma indiscriminada. Los servicios de investigación del Congreso calculan que el país perdió hasta $14.000 millones en esta parálisis presupuestaria. Unos 670.000 funcionarios volverán al trabajo con derecho a sueldo a partir del jueves. Y antes de que se lograra poner fin a la parálisis del gobierno en Estados Unidos, congresistas demócratas publicaron este miércoles correos electrónicos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. En los mensajes, el personaje sugiere que el ahora mandatario Donald Trump, de quien fue amigo, estaba al corriente de sus actividades ilícitas. Según los demócratas, en un correo, Epstein escribió que Trump sabía acerca de las chicas. En otro mensaje a Maxwell, Epstein mencionó que Trump pasó horas en su casa con una presunta víctima. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja obtuvieron los correos de los herederos de Epstein. El partido ha presionado para forzar la publicación de todos los archivos del caso, capitalizando la controversia 4 meses después de que el Departamento de Justicia cerró la investigación. Trump acusó a los demócratas de tratar de desviar la atención y calificó de nueva farsa las acusaciones. También alegó que son intencionales por lo mal que lo han hecho con el cierre del gobierno y otros temas. La Casa Blanca también rechazó las acusaciones, asegurando que los demócratas filtraron selectivamente los correos para crear una narrativa falsa y difamar al republicano. Y vamos ahora a abordar la tensión en el Caribe. El gobierno de Chile mostró su preocupación por el despliegue de operaciones militares estadounidenses a gran escala en el sur del Mar Caribe y rechazó toda acción armada que ponga en riesgo la estabilidad de la región. La Cancillería en un comunicado subrayó la importancia de enfrentar de manera coordinada la amenaza del crimen organizado transnacional, fortalecer la cooperación y realizar acciones conjuntas en distintos espacios multilaterales. Por otro lado, el Departamento de Justicia estadounidense afirmó que los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes del conflicto armado y añadió que el personal militar está legalmente obligado a cumplir órdenes y no pueden ser procesados judicialmente por ello. Washington lleva desde agosto un despliegue militar naval y aéreo en el Caribe bajo el argumento del combate al crimen organizado, una acción que hasta principios de noviembre dejó 20 embarcaciones hundidas, más de 70 fallecidos y un desaparecido. Y como les hemos comentado estas presidenciales, este domingo, ese día va a ser clave para decidir el rumbo del país en los próximos 4 años. Los principales favoritos de estos comicios del 16 de noviembre son la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, y ya cerraron sus campañas en la capital con ataques cruzados y haciendo énfasis en el combate de la delincuencia. Ante una multitud que llenó la plaza principal del barrio de Maipú, en el oeste de Santiago, la izquierdista Janet Jara destacó que se enfrentan 2 modelos muy distintos de país. No queremos el odio, no queremos la discriminación, no queremos que se use el legítimo miedo de muchas familias a ser asaltadas como una herramienta política. Exministra del gobierno de Gabriel Boric, Jara encabeza una coalición de 9 partidos de centroizquierda. Hoy lidera las encuestas, pero sin la intención de voto suficiente para abrochar un triunfo en primera vuelta.
El abogado ultraconservador José Antonio Kast figura segundo, pero los sondeos le otorgan una mayor intención de voto que a Jara en un eventual balotaje el 14 de diciembre. En el Movistar Arena, en el centro de la capital, unas 10.000 personas eufóricas lo acompañaron ondeando banderas chilenas. Allí reiteró su intención de crear un gobierno de emergencia para enfrentar la delincuencia. Esta será la victoria de millones de chilenos que no se rindieron, que levantaron la voz y que dijeron basta, basta de atropellos, basta de inseguridad, basta de miedo y de temor. Kast acusó a Jara de ser la continuadora de un gobierno fracasado, liderado por Boric. Ambos candidatos han enfocado su campaña en el combate a la delincuencia y la migración irregular. Unos comicios clave que además proyectan un balotaje en el próximo mes de diciembre si ambos candidatos no superan el 50% de los votos, un escenario que es probable. Vamos ahora a hablar de Bolivia porque las colas de vehículos y buses para abastecerse de combustibles lucen más cortas, una señal del progresivo restablecimiento del suministro tras la instalación del nuevo gobierno de centro derecha encabezado por el presidente Rodrigo Paz. He pasado directamente, estaba pasando por acá directamente a comprar, pero hace unas 2 semanas más o menos teníamos que hacer pues colas de, o sea, que te duraban como 2 horas inclusive, ¿no? De hacer cola. Desde 2023 la falta de dólares le dificultó a la anterior administración del izquierdista Luis Arce importar gasolina y diésel que el Estado vende en el mercado interno a precios subsidiados. El nuevo gobierno de Paz, que se instaló el pasado 8 de noviembre, golpeó las puertas de Estados Unidos, país con el que Bolivia no tenía relaciones desde 2008, y de organismos internacionales para cumplir su promesa de terminar de inmediato con las largas esperas. Gracias a este nuevo gobierno hay confianza, todos los bolivianos estamos confiados que este gobierno lo va a hacer bien, lo va a hacer excelente, mejor que en estos últimos 20 años. Las gasolineras en La Paz trabajaron el miércoles con normalidad, al igual que en otras ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. Antes las filas duraban horas e incluso días. El nuevo ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó el martes que su cartera definirá en 3 semanas un plan para recortar los subsidios a los combustibles. Solo para 2025 el gobierno de Arce presupuestó $56 millones semanales. Esta medida generó una escasez de divisas que llevó al país a su peor crisis económica en 4 décadas. Vamos ahora a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania y además las repercusiones políticas que esto tiene a lo interno, entre otros temas. Un escándalo de corrupción que provocó la renuncia este miércoles de 2 ministros y crecientes acusaciones de que la presidencia ucraniana usa el poder judicial para intimidar a los críticos han puesto al presidente Volodymyr Zelensky contra las cuerdas casi 4 años después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania. El miércoles Zelensky pidió la renuncia de sus ministros de Justicia y Energía, indicando que es absolutamente inaceptable que sigan existiendo tramas de corrupción en el sector energético, cuando los ucranianos enfrentan cortes diarios por los rusos. En este momento todos necesitamos proteger a Ucrania. Representar al Estado significa ser responsable de ello. Violar la ley significa ser responsable de ello. Quiero agradecer a todos los que están con Ucrania. El renunciante ministro de Justicia, Germán Galushenko, es investigado por una presunta trama de comisiones ilegales por $100 millones en la empresa energética nacional. El caso también involucra a Timur Mindich, amigo personal de Zelensky y copropietario de la productora audiovisual que fundó el mandatario. A esto se suma en octubre de Volodymyr Kudrytsky, exdirector de la empresa energética nacional, acusado de malversación. Él asegura ser un chivo expiatorio por criticar la estrategia oficial para proteger la red eléctrica de los bomberos, pero el escándalo ha provocado un fuerte malestar en la población. ¿Qué siento? Probablemente algo como indignación. Tenemos enemigos internos que están robando los fondos que están destinados para eso. Los están robando. Son nuestros enemigos internos. Por eso estoy indignada. Zelensky goza de una gran popularidad desde el inicio de febrero de 2022.
pero otros casos lo han puesto en la mira y le han valido a su equipo acusaciones de usar el sistema judicial para silenciar a los críticos. La pregunta es si el liderazgo político elige usar las imperfecciones, por decirlo suavemente, en el sistema judicial para su beneficio. Y desafortunadamente estamos viendo casos de eso. No todos se hacen públicos. A veces simplemente abren un caso contra alguien para que esa persona se mantenga callada por un tiempo. No se toman grandes medidas, pero simplemente sabes que hay un caso contra ti. Y tratarán de usar eso si haces algo que no les gusta. Los escándalos complican el camino de Ucrania hacia la Unión Europea, que la respalda con Rusia, pero le exige reformas democráticas profundas para sumarse al bloque. 6:50 minutos, amigos. Finalizamos la actualidad internacional en Primera Página.